Universo Podcast. Nuestra cultura se ha reducido a emojis, se ha reducido a conversaciones a medias por WhatsApp, se ha traspolarizado la importancia de este contacto humano y personal. Si el niño no comprende lo que está pasando, detona en un trastorno conductual. Eso sí. Si el niño está confundido, si no puede decir también sus necesidades, también es conductual. Si tú te sientes atacada y no tienes el vocabulario emocional, no importa la edad que tengas, es que eso es lo que pasa, no importa la edad, sí, vas a responder con algo conductual. Pero los primeros 5 años, sí, yo también insisto en esa época, forman el carácter del niño. Si los van a hacer codependientes, si los van a hacer independientes, si los van a hacer libres, es en los primeros 5 años. Después entran todas las demás formas de educación. Bienvenidos a Educa Aprendiendo, un espacio para conversar con expertos en educación. El sistema educativo actual no funciona hoy, se quedó obsoleto. Los niños y adolescentes no son nuestro futuro, son nuestro presente. Acompáñanos a construir una nueva educación y juntos descubriremos herramientas y estrategias para potenciar a nuestros hijos. Yo soy Gloria Figueroa y esto es Educa Aprendiendo. Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Educa Aprendiendo. Estamos muy emocionados porque realmente tenemos invitados súper especiales. Pues vamos a empezar hoy. Y gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos siguen recomendando, porque gracias a ustedes seguimos haciendo nuestros podcasts y creo que hemos logrado lo que queríamos, informar a todas las mamás, a todos los educadores. Y pues bienvenida. Mi invitada de hoy, solo les voy a contar, es la mera en todo lo que es lenguaje. Yo la conozco desde hace bastante tiempo y no se me había venido a invitarte. Fíjate, un día dije yo del lenguaje Liliana y me puse a buscar tu teléfono y pues bienvenida Liliana Mejía. Cuéntales un poco quién eres, qué haces, así para que vean que después voy a dar mi currículum en 1, 2, 3. Sí. Gracias, Gloria. Como te dije antes, súper emocionada y agradecida de compartir este espacio contigo. Te felicito. Es una iniciativa bien bonita y bien noble, que parte de tu corazón y que es para servir a la comunidad. Así es que te deseo de verdad lo mejor, que Dios camine contigo y que se siga, que esta semilla germine y logre alcanzar a las familias y a los corazones de todos los que tú estás buscando llegar. Gracias, de verdad. Mi nombre es Liliana Mejía, como bien lo dijo Gloria. Yo soy terapista del habla, salida de la Landívar. Tengo una licenciatura en logopedia de la Universidad de Madrid, una maestría en sistemas alternativos de comunicación en la discapacidad. Y como eso no existía en Guate, para poderme colegiar, soy licenciada en educación y aprendizaje también de la Landívar, para poder ya pues ejercer como con ese grado, ¿verdad? Sobre todo por el número de colegiados. Entonces, pero tengo 25 años de estar en la marcha haciendo terapia del habla. Yo 24 y me acuerdo que cabal te conocí al inicio de TAICS. Ajá, porque yo he tenido oportunidad de servir a varios de tus chiquitos y pues de tener la oportunidad de acompañarnos profesionalmente en varios momentos, ¿verdad? Entonces, heme aquí a tus órdenes. Ay, qué alegre. Y hoy tenemos un tema muy especial porque al final del día vamos a hablar del lenguaje, ¿verdad? Pero ha surgido, no sé, ahora vamos a hablar del lenguaje y todo lo que no podemos ver, ¿verdad? Lo que no podemos escuchar, que yo sé que ha ido como que cambiando. En pandemia estuvo como que el lenguaje, se nos atrasaron los niños en el tema del lenguaje y todo este tema. Siento también que los colegios ahora te están pidiendo un lenguaje muy formal para que los niños entren a los colegios grandes, como les digo yo, era como que ya primaria y así. Y entonces, y no sé, yo siento, pero tú me dirás que han surgido más temas con el lenguaje en los últimos años.
no sé, o sea, más niños Con patologías. Ajá, no sé si es que yo lo estoy viendo más o que ha ido más. Bueno, la verdad es que tu percepción es válida desde el punto de vista de que tú atendes preescolar. O sea, tú estás en contacto directo con desarrollo infantil todos los días y podemos ver el decrecimiento que hemos tenido en el lenguaje, pero lamentablemente no es solo en los niños. Es decir, nuestra cultura se ha reducido a emojis, se ha reducido a conversaciones a medias por WhatsApp, se ha traspolarizado la importancia de este contacto humano y personal. Y creo que desde las reglas pragmáticas de la comunicación, es decir, cómo me comporto, cómo veo, cómo utilizo mi vocabulario, mi lenguaje no verbal, que ya lo ves en otros contextos. Y no digamos el índice de función lingüística, que me ha llamado a mí mucho la atención ahorita, Gloria, porque he empezado a utilizar nuevas herramientas que no había podido tener, lo digo honestamente, hasta ahorita. Pero hay una prueba que se llama SELF, que es el contenido de los elementos lingüísticos. Y entonces se evalúa a niños de 5 a 15 años y eso como que me ha abierto a mí el escenario a ver que sí es cierto. La pandemia vino a hacer destrozos a nivel de desarrollo, pero hemos visto cómo yo evalúo a adultos con esa prueba y tampoco llenan los requerimientos del lenguaje. Es decir, creo que nunca volteamos a ver hacia nosotros mismos, porque ya somos adultos funcionales, en qué índice de lenguaje estamos. Es decir, genuinamente, ¿cómo estarán mis funciones comprensivas del lenguaje? ¿Cómo estará mi capacidad expresiva del lenguaje? ¿Cómo están mis funciones pragmáticas del lenguaje? Y cuando hablamos de cómo estoy estructurando el lenguaje para que tenga un contenido funcional para el otro. Es decir, lenguaje es todo. Sí. Todo. Es la base del aprendizaje. O sea, es todo. Yo no puedo aprender nada nuevo si no tengo una base léxica, que es la semántica, que me permita Eso era precisamente lo que te iba a decir, que les contaras a los papás por qué es tan importante también, o sea, la parte del lenguaje. Lo que pasa es que la gente entiende el lenguaje solo con que lo que no articula. Ajá. Y cuando yo empecé a trabajar, ese era mi mayor tope, ¿sabes? Porque sí, el reto. La gente decía, esta pista la habla, entonces enseña la R. Entonces y ese es el mínimo. Es, que el niño sustituya la S por la T. Entonces ella lo compone. Es como el imaginario de lo que hace la terapeuta del habla. Y de hecho sí. Pero cuando hablamos nosotros de componentes lingüísticos, en el componente expresivo vamos a encontrar cómo articulo el lenguaje. Es decir, si soy capaz de articular los 24 fonemas del español. Y cuando hablo de 24 es porque la K, la Q y la C suenan igual, entonces se consideran un sonido. ¿Ya? O sea, K, 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 Q lo puedes hacer con la K, con la Q, con la C. Con la misma. Bueno, con la C es K, Q, ¿verdad? Nada más. Ese es, digamos, de los principales castigos a la hora de la ortografía, es esa variabilidad del español, porque nosotros C sí puede ser con S o con C. No, yo siempre he dicho que el inglés es más fácil. Por eso los niños no tienen tantos problemas de lenguaje en inglés. Y de hecho, fonéticamente el inglés tiene más sonidos, porque ves las vocales, tienen un contenido fonético impresionante. O sea, aquí solo suenan A, E, I, O, U. Pero en inglés, o sea, todo. La A suena de varias formas y la I suena de varias formas y la E no suena como E, suena como I. Entonces es distinto, pero es más suave desde el punto articulatorio. O sea, la R... No hay doble R y ese tipo de cosas. Y en la función sintáctica también es más amable, en el sentido de que solo usas the teacher, the door. Tengo muchos niños con trastornos sintácticos que me dicen, Liliana, es que en español yo tengo que pensar la silla o el reloj, los zapatos o las cucharas. Cambio en inglés todo es the. O sea, no tienen esa complicación y no digamos la cantidad de
ay, se me fue la palabra, perdón, conjugaciones verbales Ah, sí. que tiene el español. Sí, no. Cuando estamos haciendo las valoraciones del contenido morfosintáctico que tiene que ver con esto que acabamos de hablar, te das cuenta cómo hay carencia, pero es una carencia de base, o sea, no han educado ni siquiera a los maestros en cuáles son los componentes del lenguaje y por qué se limita solo a la parte de la articulación. Es decir, es lo primero que notan. Volviendo a la parte estructural o de expresivo, la fluidez verbal. ¿Sí? Si habla muy rápido, si habla muy despacio, si tartamudea, perdón, pero no es el término correcto, pero es lo que entendemos, ¿verdad? Todo eso es fluidez verbal y todo eso es componente del lenguaje expresivo. Ahora, en la parte comprensiva, así sí entiende instrucciones, me decía una maestra hace una semana. Yo no estoy diciendo que no entienda instrucciones, te estoy diciendo que comprende instrucciones que tienen un verbo y un sustantivo. Tráeme el zapato. Una oración. Es decir, pero si la oración tiene 2 adjetivos y 2 verbos, el niño ya no sigue la instrucción. Y la maestra se me quedaba viendo y yo decía, sí, porque se nos olvidó, porque la parte sintáctica nos la dieron tan aburrida en el colegio que cuando te decían señala el sujeto y el predicado, ahora busca el núcleo del sujeto, busca el núcleo. Todavía a mí se me hace bolas, pues, sí. O sea, todavía digo, 2 verbos, 2 no sé qué, o sea, imagínate eso. Entonces no es una terminología común, aunque debiera serlo. Sí. Y lo otro es que la gente cree que porque el idioma español es el idioma materno del niño, entonces no vale la pena ponerle el mismo esmero que le ponemos a enseñarle inglés. Sí. Eso no lo había notado y tienes toda la razón, porque al final del día, si uno se da cuenta, el niño, o sea, muchas veces, bueno, yo también siento que las mamás también, bueno, y ahí hablamos del vínculo y lo demás, pero están como un poco, los papás están un poco desconectados. Nos estamos desconectando todos con todo lo tecnológico, todo este tipo de cosas, entonces como que ya no hablamos, ya no tenemos las conversaciones que era lo que tú decías, y entonces lo ves en los niños, o sea, los niños, yo me acuerdo que decía un profesor que tuve en la universidad hace muchos años, una mamá que habla un montón es una bendición para sus hijos, porque al final del día tú que lo ves, o sea, y ahora con tanta desconecte no se les habla tanto, entonces por eso puede ser que estén subiendo todo este tipo de cosas, pero no, al final... mira, o sea, míralos comiendo en restaurantes, Gloria. Están comiendo y el niño está con el iPad. Sí, y los papás con los celulares. Y hay estudios casi ya, y tú los has de haber leído, que empezaron a surgir en el 2019, es decir, antes de pandemia. Sí. Ya en Canadá nos estaban diciendo, el niño que está expuesto a una pantalla antes de los 3 años va a tener retraso en el desarrollo del habla. ¿Por qué? Porque no hay un back-to-back. Sí. Entonces, el back-to-back, que es el vóley, como le dicen, o como es el back and forth, es decir, tiene 1000 nombres y ahora con todas las teorías, ni siquiera teorías técnicas, no sé ni cómo decirle, porque la verdad es que no tienen un sustento para mí lo suficientemente válido todavía. El lenguaje parte de la necesidad del otro, ¿sí? Sí. De la parte intrínseca. Por eso es que toda la función preverbal que hace que el niño señale, que el niño te jale, que el niño te busque. Primero que el niño te reconozca como el otro, ¿verdad? Pero la pantalla no te da eso. No, la pantalla lo único que hace es no te aporta nada y no, pero es que solo le pongo cosas educativas. No importa, no hay una interacción. No hay interacción, o sea, la pantalla no da una respuesta, digamos, no es que pare de funcionar. No, ¿verdad? O sea, hay hasta un jueguito, pero no es que te dé una respuesta como que cuando estás en una conversación. O que te diga, basta, has jugado demasiado, ¿verdad? Creo que es momento de que cambiemos de actividad, es decir, no te da un cronograma de actividades, toda esa es la función parental. Pero el padre tampoco ya no sabe cómo ser papá y como decías tú, ese es tema de relación, pero es que el lenguaje es relación.
Sí, 100%. Fíjate que yo estaba haciendo estadística y la mayoría de mis papás son médicos, administradores en cualquiera de las áreas, es decir, administración de empresa, mercadeo, Qué interesante, o sea, y abogados. la mayoría. Ajá. Y cuando te digo mayoría es un 60% y estoy hablando, perdón, no, nosotros atendemos un promedio de 240 niños a la semana. O sea que sí es algo relevante. Yo me he puesto a pensar, no he hecho una investigación al respecto, pero mi pensamiento es sí, porque son uno elige la profesión porque así es tu personalidad. Sí, 100%. O sea, nosotras somos humanistas. Nos encanta el roce con la humanidad, pensar en... El lenguaje es nuestro punto. Sí, es decir, sí. Pero el abogado, el médico y el financiero tienen una característica de personalidad muy interesante y es que tienen que ser distantes. Porque el abogado... Porque viene con el puesto, o sea, con el trabajo. Pero date cuenta, es cuestión de personalidad. Entonces les cuesta mucho hacer un vínculo genuino con su círculo cercano. Qué interesante. Porque son personalidades muy parcas. O sea que por favor, doctores, abogados y administradores, pónganle atención cómo estamos es decir, platicando dentro. Analícense, porque te vas a dar cuenta, y me cuesta mucho, porque si hay algo que yo he aprendido también a lo largo de este año jajal que tengo de hacer esto es, a mí no me sirve de nada que el niño llegue a terapia todos los días. De nada. Eso es mentira. Si no entra el papá. 100%, si no entra y eso mamá, lo he dicho también. Si no entra la niñera, yo no hago nada educando al niño, porque un problema de comunicación afecta todo el núcleo familiar, sea el que sea, a la edad que sea. Si entra mi viejito de 60 años con una afasia, entra la esposa, entra el enfermero, entra el hijo, entran todos. Si entra mi paciente que no puede comer, entra el enfermero, entra la esposa, porque yo no hago nada. Sí. Bueno, sí, va. Coacheo, dirías tú, esa es la palabra. Sí. Pero si ellos no les dan seguimiento, ¿cómo transformo la conducta comunicativa de un niño si no transformo la conducta comunicativa del contexto? Sí, no. Y yo lo he visto porque como que mandan a los niños a la terapia y ya creen que ellas tú. Ajá. Y entonces como que, y a veces no, o sea, no es que ni vayan todos los días. No. Van un par de veces a la semana si bien les va. Y entonces después lo que dices tú, o sea, ¿quién le va a dar seguimiento? ¿Cómo vamos a seguir que el niño pueda ir avanzando? La casa. Exactamente, y por eso te digo, cuando a mí me toca eso, mira, yo he tenido un montón de papás que se enojan y tienen razón. ¿Quién soy yo para venir a decirles que están haciendo las cosas mal? O bien, ni mal ni bien, es decir, hay que hacerlo diferente. Esto han hecho lo que conocían hasta ese momento, ¿sí? Y lo han hecho, pero no tenemos los resultados que quisiéramos. Es que siento que no le dan tanta importancia al lenguaje. Hasta que viene un colegio y les dice no puede entrar porque no tiene buen lenguaje. Ahí sí. Ahí entonces dicen, no, me tengo que ir a terapia porque si no, no me lo van a aceptar en el colegio. Lo aceptan en el colegio y ya no siguen con las terapias. O sea, te estoy diciendo mi experiencia. Y van a empezar a tropezar académicamente un montón y van a hacer la cola de león y van a estar ahí, repite años. Y es que, y con unos trastornos conductuales, porque lo que pasa con el lenguaje es que es conducta. ¿Cómo así? El lenguaje es conducta. Esa sí no me la sabía. Explícame un poco. Mira, pues, Gloria, si el niño no comprende lo que está pasando, detona en un trastorno conductual. Eso sí. Si el niño está confundido. Si no puede decir también sus necesidades, también es conductual. Si tú te sientes atacada y no tienes el vocabulario emocional, no importa la edad que tengas. Es que eso es lo que pasa, no importa la edad. Sí. Vas a responder con algo conductual. 100%. O vas a llorar, o vas a gritar, o te vas a esconder, o vas a evadir el contacto visual, o sea, es decir, siempre se responde a través de una conducta porque esa es la función pragmática del lenguaje. Entonces, el niño empieza a sentirse
menospreciado, empieza a sentirse inútil, empieza a sentirse, es que a mí no me entra la matemática. ¿Por qué creen que no les entra? Que no la comprenden. ¿Y de dónde viene esa comprensión de los términos abstractos? De las habilidades superiores del lenguaje. Entonces, el lenguaje, cuando te digo que el lenguaje es todo, es porque es gracias al lenguaje que uno abre caminos. Sí, no solo es comunicación. O sea, la comunicación, obviamente, lo que dices se va a conducta, pero no es solo comunicación como tal, que sí, yo sí lo he notado, los niños cuando no se pueden comunicar, no pueden pedir, no pueden decir, es conductual 100%, o sea, pegan o se esconden o salen corriendo. O muerden. Y ahí va la maestra, ay no, que no sea malo. Sí, no. Porque esa es otra cosa, y tú lo has de estar viendo también, lo carenciado que está nuestro equipo académico. Sí. Nuestras colegas académicamente les falta mucho, pero mucho desde la técnica, o sea, desde la metodología. Mi hija se acaba de graduar de maestra y yo he tenido serias charlas con ella y yo escuchaba sus clases de didáctica y yo decía, falta. Sí, yo metida en las clases todos los días también porque me encanta ver que cómo va la cosa, porque es que si no, ahí es donde empezamos mal. Sí. O sea, desde ahí. Sí, pero tenemos una responsabilidad directa y yo lo que opino es que nosotras ya recorrimos camino. ¿Sí? Tenemos mucha experiencia y hay cosas muy sutiles, nuevas que van cambiando a un ritmo que no tengo que aprender a hacer TikTok hace como 2 meses, pues, o sea... Y estás feliz. Pero sí, mira, por los filtros. Ojalá aquí no va a salir así, pero el tema es que como no están formadas para investigar, a mí, y lo digo abiertamente, me tocó formarme sola. Bueno, yo también prácticamente, o sea, entre que carrerita, que psicología educativa, pero no me daba lo suficiente. De ahí me pasé a una maestría, de ahí a no sé qué, o sea, va uno como que... Pero somos las híbridas. Sí, súper híbridas. Nosotras somos híbridas. Yo una gran parte de mi carrera también la hice en línea. ¿Y cómo? Sí, tengo 3 hijos. Y divorciada que ahora me iba y venía a España, o sea, es decir, yo hice educación virtual hace 25 años, pues, o sea... Ni siquiera estábamos pensando en eso, todo era todavía en un modo sumamente asincrónico y bueno, pero eso ha cambiado ahora y los últimos cursos ya son sincrónicos y ya tenés otra cosa. Pero las nuevas generaciones creen que están inventándose el agua azucarada. Y les cuesta mucho volver a las fuentes. Y Lili Sirowicz, que ojalá me oigas aquí, que es quien trae la carrera a la Landívar en 1970 y pico, o sea... Es una eminencia, ella siempre me lo dice. ¿Quién trae la carrera de? Terapia del habla. Es una argentina. Terapia del habla de la Landívar. Déjame decirte que está... Era la mejor... San Carlos está también bien ahorita, yo no sé qué le pasó. Vamos en decadencia. ¿Ah, sí? Gloria, o sea, bueno, yo tal vez he tenido un par de buenas que también son medio híbridas. ¿De terapistas del habla? Sí. ¿Hace cuánto? O sea, que conocí, que llegaron a darle terapia a un par de niños. Sí, lo que pasa es que, digamos, ahorita las promociones son muy chiquitas. A lo que voy es a eso. Les están, digamos, la sacaron del campus central. Ahora solo está en la Antigua, en el caso de la Landívar. Las promociones de la San Carlos están saliendo 7, 8. Pues. No. Entonces, vamos en decrecimiento. O sea, ya no van a haber terapistas, hay que formar. Liliana, tú te sí, toca. No, y yo me comprometo, y de verdad, yo tengo un equipo de 10 terapeutas a las que todos los días, pero lo que veo es que no están acostumbradas a buscar. Entonces, si viene alguien de otro lado y te dice, ay, no, esto no hay que hacerlo por tal y tal cosa, nadie cuestiona. Sí, eso sí es cierto. Ninguna cuestiona, ninguna dice por qué. Ninguna dice, ¿para qué me va a servir esto? O sea, ahora... Y estamos hablando en general, aparte, no solo en terapia del habla. Pues yo te lo digo desde mi área porque entonces se cierran. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo tratar el autismo que un niño con discapacidad intelectual. No es lo mismo. No. Entonces, no podemos agarrarnos de una sola técnica para agarrar todos los casos. Es decir, una parálisis cerebral no es lo mismo. No. Entonces, esa diversidad es lo que me preocupa, ¿me entiendes? Que el lenguaje está en todos, pero también necesita ser atendido desde diversas aristas y
y con ese cuestionamiento de la integralidad, que es lo que creo que nos hace falta entender. La verdad absoluta no existe. Sí. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo te hablo de lo que yo veo, pero si alguien viene y me dice, no, mira, estás equivocada por tal y tal cosa, bueno, cuestionémoslo. O sea, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es la mía? ¿Por qué lo estás viendo tú así? O sea, busquemos y lleguemos a una conclusión. ¿Sí? Pero la verdad no puede ser tampoco impuesta. Es decir, y eso es lo que está pasando mucho. Entonces, yo te hablo desde mi experiencia ahorita, te hablo desde lo que veo, te hablo de cómo ahorita cuesta muchísimo evaluar porque todos mis niños están saliendo con unos perfiles bajísimos, o sea, pero bajos. Y te digo... Desde la evaluación, o sea, desde la evaluación estás teniendo problemas ahorita a la hora de... No, digamos que lo que me sorprende es que si yo ahorita evalúo a un niño que en teoría no tiene que ser evaluado porque está perfecto, cuando yo estoy evaluando hay carencias, pero no se ven. O igual cuando me llega un niñito, es que mire, dice la maestra que está tartamudeando en el colegio. Viendo, la primera entrevista es con la maestra. ¿En qué momento tartamudea y todo esto? ¿Cuántas veces al día? No, es que ha sido como 2 veces a la semana. Ok. ¿En qué momentos? Es que fíjese que estaba nervioso porque iba a dar una conferencia. Bien. Enfrente de toda la clase, hasta nosotros. Sí. A eso voy. Pero alguien les dijo que no era normal. Entonces, como no tienen ese criterio, digamos, de decir, bueno, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera yo quien estuviera viviendo ese estrés a los 25, 26 años? ¿Cómo reaccionaría yo? Porque yo ahora es lo primero que me pregunto. Yo miro a los chiquitos y digo yo, llegan a la clínica y creen que voy a ponerles una inyección. Es lo primero que pienso. Porque muy pocos papás tienen la capacidad de explicarle a los niños a qué van. Y lo hablé en un live, creo, hace poco. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ir a la iglesia. Yo espero que tal y tal cosa. Por favor, sería inapropiado o es inesperado que tal y tal cosa. Así se construye la conducta. Así se construye el lenguaje. Así ellos anticipan. Así ellos ya saben qué va a pasar. Y es más fácil decirles ya en la iglesia, es inesperado. Y no, sí, que ya le dije que se callara. Que... Por supuesto, vamos a ir al campo de fútbol. Grite, mijo, lo que quiera, ¿oyó? Sí. O sea, ahí no se espera que esté sentado sin hacer nada. Ahí va a correr, ¿oyó? Sale a correr, no sé qué. Y es inesperado que esté metido dentro de mis piernas. Es inesperado que esté ahí viendo el celular. Es inesperado que... Es decir, todo hay que explicárselos. Sí. Y cuando uno se los explica, ellos están felices. En calma, regulados, como le dicen ahora, logran la corregulación, logran el enganche, logran comportarse y logran aprender, pero porque... Eso les digo yo a las maestras, pero ya le explicaste, o sea, para volver a lo mismo, o sea, es... Y les explicas y está perfecto, o sea, lo entienden perfecto. O sea, a veces teníamos un niño que por falta de lenguaje también hacía como muchos berrinches y eso, y yo, mira, ya viste que todos estamos tranquilos, si tú gritas, asustas a tus amigos, dime qué quieres, señálame. Y empiezan a señalar y se quedan tranquilos. O sea, aquí vamos a estar sin gritar. Lo que quieres, lleva a la maestra de la manita y le enseñas. ¿Sí? En lo que está con sus terapias del habla y lo demás, ¿verdad? Porque obviamente le haces un dibujo. Si es que yo les digo a las mamás de mis pacientes, anden con un post-it en la mano y un lapicero. Porque lo que no las logró entender, dibújenselo y se lo pegan en orden. Vas a comer, vas a ir a jugar y después vamos a ir al súper. Pero si no, el niño está desorganizado y una vez están desorganizados a nivel interno, es que no podemos gestionar. Tú tienes ahorita una agenda cargada de toda la mañana de todo lo que tú tienes que hacer. Pero si tú no lo tienes bajo control desde ahorita, entras en una ansiedad innecesaria. Sí, porque ¿quién va a venir? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Con quién voy a...? Sí, nada que ver. ¿Qué temas voy a hacer? Sí. ¿Y con quién voy a hablar? Es decir, la incertidumbre nos vuelve a todos atarantados, por decirlo de una palabra chapina.
Sí. nos pone de mal humor. Ahora imagínate un niño con diagnóstico, un niño con condición que tiene un retraso del habla, que tiene un autismo, que tiene un síndrome de Down, que tiene un déficit cognitivo importante. Es demasiado pedir. Pero lo perdemos de la perspectiva. Por eso te digo, pongámonos nosotros en esa parte empática de decir, ¿y si fuera yo? ¿Qué haría? Eso me gusta. O sea, ¿y si fuera yo la que estuviera pasando por esa crisis? Y yo se los digo a las mamás, todas tienen esa respuesta. Porque tú sos mamá, yo soy mamá, y sabemos que hay un lazo energético que conecta. Y uno es capaz de leerle la mente a los niños. Entonces, ¿por qué uno entra en crisis, güey? Si uno pone su lado amable con el hijo y uno dice, ay, lo que quiere es salir sí conecta, corriendo, volvemos a lo mismo. Si uno le lee la mente, y eso es así. Uno con los hijos varones, los maridos con las hijas mujeres, eso es... Y eso, bueno, hablaremos otro día de los lazos energéticos y eso. Pero entonces es más sencillo decir, ajá, no hace falta que hagas esto. Yo entiendo, lo que tú quieres es, no sé, salir a jugar. Está lloviendo. ¿Qué pasaría si sales a jugar ahora? Es decir, y como a veces no pueden hablar, que lo dibujen, pero que expresen de alguna forma. El vocabulario emocional, la inteligencia emocional, el manejo emocional es primero del papá. Y por 100%. Eso tienen que entrar a la terapia. El niño, es que mira, me mandaron a terapia conductual para mi hijo. Mira, yo no comparto eso. Perdón, pero el que tiene que ir a terapia en un niño antes de los 5 años son los papás. Más si es conducta. O sea, porque modificación de conductas, uno el que está... Desvariando, sí, perdón, pero así es. Sí. Entonces, y eso es lenguaje. Es no puedo expresarte lo que necesito y lo que me hace sentir porque no tengo el recurso verbal para hacerlo. Sí. No tengo la inteligencia emocional, porque en nuestras épocas eso no existía. No. Ahorita tiene nombre, antes era no puedo y ya estuvo. Ajá. No, y tú te das cuenta porque les das 2, 3 tips a los papás de cómo comunicarse. O sea, dígale, anticípele. Y el que lo quiere tomar y lo hace, ve cambios. Así. Y el que no, te das cuenta desde dónde empieza lo oposicional. Sí. Desde que no llegan a la terapia, desde que solo los mandan, desde todo este tipo de cosas. Desde que creen que uno les está dando órdenes y se sienten vulnerables y les da vergüenza. ¿Qué les dirías tú a los papás con este tema del lenguaje? Porque nosotros felices aquí nos pasaríamos toda la tarde, toda la mañana, pero como que la parte ¿qué es lo importante que ellos tuvieran que ponerle atención? ¿Qué es los cambios que pudieran hacer en su casa para no estar todo el tiempo conectados? No les estamos diciendo que tiren el celular, ni la tele, ni mucho menos, pero que tengan como que, por decirte algo, como decíamos, o sea, antes eran, ¿te acuerdas? Las cenas de familia o los almuerzos donde todos se sentaban y todos hablaban y todos tenían una conversación. Ahí sí que el tiempo que uno pasaba después de la cena en la tertulia que uno hace con los amigos ahora, pero prácticamente así, ¿qué harías? ¿Qué les dirías tú? Qué difícil esa pregunta. ¿Qué pudieran hacer que tal vez no estamos haciendo? Yo considero que existe el buen amor y el mal amor. Eso les diría. Que a veces el amor durito es necesario de doble vía. Es decir, establecer un análisis conductual que les permita genuinamente determinar si están haciendo todo lo que pudieran hacer para fomentar en esos primeros 5 años la relación que quieren tener el resto de su vida con sus hijos. Lo que hagan después ya no importa. Pero los primeros 5 años... Sí, yo también insisto en esa época. Forman el carácter del niño. Si los van a hacer codependientes, si los van a hacer independientes, si los van a hacer libres, es en los primeros 5 años. Después entran todas las demás formas de educación.
Después entran los maestros, después entran los amiguitos, pero en los primeros 5 años se forma el carácter del niño. Y eso tiene que ver con cómo usa sus palabras y su recurso verbal, pero también tiene que ver con cómo ustedes como papás abren esos espacios para generar vínculos sistemáticos y alegres de comunicación. Es que imagínese que hay que llevarle una piñata. Qué aburrido usted. Ay, que lo lleve el chofer. Ay, que lo lleven. Es decir, pierden muchas posibilidades genuinas de vincularse y no tiene nada que ver con gastar dinero, y eso es otra cosa que lo quiero decir. No tiene que ver con darles para cosas. Todo para lo nada. demás existe Mastercard. Sí. Pero para ese abrazo de ver una película juntos, para esa conversación, como decías tú, la sobremesa, para ese juego compartido e intencionado, que es el coaching ese que te digo, porque ellos creen que jugar es solo decirle al niño dónde ponga una pieza del rompecabezas, por ejemplo. Entonces, hay que enseñarles a jugar otra vez. Miren Toy Story 4 veces, la 1. Sí, sí, la 1, cabal. Que tienen que jugar como Andy con sus niños, con sus hijos. Es a través del juego, no existe otra forma. Hábitos claros, límites claros, juego permanente, 8 o 9 intentos diarios de jugar, lo que sea. Luchitas, burbujas, pero tiene que haber ese back and forth y tiene que existir ese vínculo en los primeros 5 años. Lo demás vendrá por añadidura. No, yo siempre les digo una parte, que lo primero es el vínculo. Sí. O sea, lo demás viene por añadidura, como dices tú. O sea, porque cuando hay vínculo, yo les digo que es como que fuera una alcancía. Que uno con sus acciones, con los juegos, con todo, vas llenando tu alcancía de vínculo. Pero que cuando uno viene y de repente se sale y tiene sus gritos y tiene sus... O sea, se te va vaciando ese vínculo. Entonces, como que al final... todos tenemos esos un día estamos irritados y tenemos nuestro alto y bajo, pero de repente también, o sea, ir llenando diariamente nuestro vínculo para que cuando tengamos esos sepamos que podemos reparar, podemos regresar y volver a reparar y volver a hacer. Es que vamos con eso, el lenguaje. En este momento necesito una pausa, mi amor. Sí. Vengo muy enojado de la oficina. No me hables 10 minutos. Con mis hijos hombres yo no tenía ese problema. Ellos se apartaban y a los 10 minutos regresaban y decían, ya estás más tranquila, mami. Y entonces yo, sí, ya. Bueno, podemos jugar fútbol, no sé qué, va, démosle. Pero mi hija era, me rompiste el corazón con esas palabras, mamá. ¿O por qué? Porque, segura que no quieres hablar ahorita, yo te puedo acompañar. Es distinto también por género. Entonces también hay que comprender que tenemos un hijo o una hija, conozcan. Y hay una forma bien sencilla y es, si no saben cómo empezar, solo observen. Sí. Solo siéntense a observar a su hijo. Y ellos mismos inician la conversación. Exactamente. O empiezan a tirarte el juguete. O empiezan a sentarse a la par tuya. Acuérdate que dependiendo de la edad del lenguaje también, no siempre va a haber un juguete por medio o una conversación de por medio. A veces va a ser solo el roce. A veces va a ser solo sentarse en las piernas del cuidador. A veces va a ser solo tocarles el pelo. Es decir, la interacción es importante. Y que el niño inicie la interacción es la base del lenguaje. O sea, que vean, papás, estamos usando el lenguaje visto desde todos los puntos de vista. O sea, si quieren, no necesariamente desde el habla en sí, esa es como que la parte donde vamos a llegar. Pero los niños chiquitos empieza el lenguaje desde la interacción, desde tocarles, desde sentarlos, desde mecerlos, desde toda esta parte, ¿verdad? Desde verlos. Desde el contacto visual. Sí, contacto visual, que se sientan vistos. Por eso es que el autismo se puede diagnosticar tan rápido, Gloria. Sí, por el Porque contacto. el niño esquiva el contacto visual desde los 8 meses. Sí. El niño se pone hipertónico cuando lo quiere cargar la mamá. Es decir, hipertónico es que se pone muy tenso, muy durito. Por eso observar es que son seres tan perfectos. Los niños son seres tan perfectos. Y tan moldeables. Y puros. Es que lo que pasa es que son puros. Por eso es que
llenarlos de basura que viene del celular, que viene de nuestros malos mods, como dirías tú, ¿verdad? De nuestra bad mood, sí, de nuestra mala energía, de nuestros miedos y todo nuestra, eso. Ajá, o nuestra carga emocional, donde el otro tiene que venir a reparar todo lo que a nosotros todos nuestros traumas irresueltos. Imagínate, es decir, que ahora dice necesidad? Que los traumas vienen, o sea, se los heredas hasta en el ADN, imagínate. Porque es la memoria biológica y viene una carga. Por eso es que hace sentido otra vez lo de las cadenas y eso lo hablaremos otro día, ahorita que está aquí Chopra y todo, allá está Jung y bueno, toda la literatura que hay, pero es verdad. Y hay algo, como te digo, el amor es lo único que reparará a la humanidad. Pero a nosotros se nos olvidó sentirnos amados. Y se nos olvidó demostrar amor porque el consumismo actual nos dice, es que usted tiene que dar, pero tiene que recibir algo a cambio, si no, ¿para qué va a dar? Imagínate. O sea, por eso tu proyecto me encanta. Sí, no. Porque, claro, vas a tener otro tipo de retribuciones, pero el consumismo actual es, si no tiene una utilidad, si no tiene una ganancia inmediata, no sirve. Sí, es una inversión innecesaria. No, y sabes que cabal por eso es que surgió este podcast, porque al final lo que yo quería era que los papás informaran, porque siento que también hay mucha de desinformación o mala información. Entonces como que de expertos, así como tú hoy diciéndoles todo esto, que muchas cosas te lo aseguro que no lo saben. O sea, no saben primero la importancia del lenguaje. Segundo, que si no hay lenguaje también se te desencadena en todo lo que es aprendizaje y que vas a irla jalando la carreta, como dirían aquí en Guate, toda tu sistema educativo, porque el sistema educativo no ha cambiado. O sea, no, y la demanda cada vez es más absurda, pero por lo mismo del consumismo, y entonces el niño de 3 años tiene que leer, escribir, hablar 4 idiomas y apenas está logrando terminar de integrar su cerebro. Y eso es otra cosa, porque a la gente se le olvida la neurobiología y se le olvida el neurodesarrollo genuino y toda esa parte de los anclajes que va haciendo el cerebro para poder hacer rutas neuronales específicas para determinados procesos. Que la mayoría son en los primeros años de vida. Volvemos a los primeros 6-5 años. Y tú y yo sabemos que aquí, que bueno, si estuviéramos en Finlandia, los niños no van al colegio antes de los 5 años porque todo se aprende en la casa antes. Si no, ahorita si no van al colegio, o sea, aquí en Guate por lo menos necesitamos que vayan al colegio lo antes posible, porque si no se quedan con pantalla hasta los 5 años. No, o no hay cupos. Ah, también. Si no hicieron desde pre-nursery y no sé cómo se llama ya el grado, ya es así como entrepreneuroship. No se me tira. Sí, ahorita adelantaron los exámenes en un colegio y digo yo, van a ir a hacer exámenes de admisión niños de 2 años y pico porque entran 1 año y medio después de que les hacen sus exámenes. ¿Qué les vas a preguntar? O sea, no, es interesante considerando que en los primeros 6 años, cada 6 meses, el cerebro se modifica de una manera impresionante. Entonces, lo que vieron de un niño de 2 años y medio... Van a pasar 2 veces eso para cuando entre al colegio, imagínate. Entonces, el costo es muy alto y la presión es innecesariamente alta, en mi opinión. Porque imagínate que el niño tenga una crisis. Ese día. Están en los terribles 2. ¿Qué sabemos de los terribles 2? Tú y yo sabemos. Sí. Es la primera adolescencia, pues. Quieren su autonomía. No respetan la autoridad. Están retando de manera permanente. Es característica de desarrollo de esa edad. Y espero que el colegio lo tome en cuenta a la hora de hacer un examen de valoración. Porque, esperamos, por favor, si nos están escuchando. Porque frente a los 3 y medio... es más interesante porque los niños ya tienen personalidad. Hasta los 2 años es así como de, mate la cuca, levanta la mano, haga no sé qué, póngase no sé qué. Y todo lo hacen los niños solo mi casa. Solo, y van caminando así como que no es ni con ellos. Ajá. Sí.
no tienen interacción social. ¿Cómo es el juego de un niño de 2 años? Individual. Totalmente paralelo. O sea, ajá, sí, o sea, al lado del otro, pero no se están hablando ni nada. 3:30, donde empieza ya ese juego imaginativo, donde ellos ya salen con sus propias versiones, donde ya, como me dijo un niño, varias actividades. Así, ¿sí? ¿Y cómo así? Le dije, mira, y me enseña el nombre del libro, varias. Literal. O sea, sí, pero es esa edad, o sea, es a los 3 años donde los niños tienen esa chispa, donde esa ya ocurrencia. empiezan a hacer, ajá, y donde ves ya la personalidad. Para mí, antes, creo que se van a topar con una verdad muy distinta al año y medio después, donde los ingresen al colegio, a ver cómo les va. Es un experimento finalmente, sí. ¿verdad? Así al rato y les va mejor porque no van a poder ver mucho. Entonces vamos a ver. No, o van a ver algo que no es que no sé, es muy... Sí, no se sabe. Mucha la distancia. Pienso yo, puedes dejar una ficha reservada o algo, pues, pero... Y en realidad después te das cuenta de que uno dice, ¿cuál es el mejor colegio? ¿Cuál es el peor colegio? ¿Por qué ese estatus? Porque genuinamente están y en todos aportando. aprenden, Liliana. Yo me he dado cuenta, mis hijos estuvieron en uno, sus amigos en otro, en todos aprendieron. En todos aprenden, o sea, académicamente en todos aprenden. ¿Qué es aparte lo que le quiero dar? Es lo que yo pensaría. Porque al final del día, mate, lengua, todo lo demás se aprende. Es que no he visto un niño que no aprenda. O sea, tal vez unos van, como dices tú, la cola hasta atrás, otros van a medias, otros van aquí. Pero al final todos aprenden, todos van a hacer lo que en relación académico. Pero hay otras cosas como esto, la conexión, cómo los tratan, cómo se tratan entre ellos dentro del mismo colegio. Esas otras cosas que uno a veces no se fija al buscar un colegio, siento yo. Pero sí, y cómo uno se siente como papá. Sí. Ya, o sea, mira, yo tuve a uno en un colegio, a otro en otro colegio, a otro en otro colegio. Mi hija entró y rompió el examen de admisión en el colegio donde estaba mi hijo, pues. Y me mandaron a llamar. Y yo así, ¿eh? Mira, me dijo, ese colegio es muy grande y muy frío. A mí no me gusta. Y sí, le decían, mira. La mía también llegó a decir que no estaba lista, no hizo el examen, pero se lo hicieron al año siguiente. No, ¿a qué hayan? No, porque... Pero después la llevé al otro y sacó 100. Era el que era para ella. Me dijo, es que aquí todo es morado. Imagínate. Me encanta este colegio. Entonces hay detalles, como bien dices tú, que van a marcar la diferencia. Pero uno como papá también tiene que sentirse acompañado en el proceso. Sí. Yo en el momento en el que me siento abandonada en el proceso, saqué a mis hijos. O sea, sí. Porque ¿qué voy a estar haciendo en un lugar donde solo critican y critican y critican, pero no me dan ninguna opción de solución? Y eso es lo que yo opino es, si está bueno, si todos estamos para aprender, como bien dijiste tú. Y no importa la edad, o sea, los patojos van a aprender, nosotras seguimos aprendiendo, es decir, pero tell me how. Sí. Y otra cosa que no soporto, fíjate, es que él debería. Es que él, mire, pues, el niño debería. Yo creo que esta anécdota... Es que él no debería de existir. No, porque entonces, ¿para qué está en un colegio y para qué está entonces con una institución que le enseñe? Yo pienso eso, fíjate que... Y además el niño está haciendo su mejor esfuerzo. Hasta por portarse mal. Sí. Y lo hace con toda su voluntad, sí, ¿verdad? no, si eso, porque no sabe para dónde agarrar, o sea... ¿Por qué se lo permitiste una vez? Es que mira, pues hay muchas cosas de contexto. Entonces para el maestro ahora es bien fácil decir que todo es culpa del niño. Sí, no. Cero. Yo cuento esta anécdota, creo que cada vez que me entrevistan, pero si la Alice, cada vez que me oiga, yo hay una cosa que le agradezco a esa mujer. Yo tenía 19 años y yo era maestra del Sagrado. No estoy haciéndole porras a nada, solo que después me fui a dar clases al Liceo Guatemala. Daba primer grado y eran 48 niños. Las quejas de las mujeres son, me dijo bruja, me jaló el pelo, ya no quiere ser mi amiga. Pero la queja dice que no me va a invitar a su cumpleaños. Pero los hombres, en cambio, se patean, se jalan del pelo, se escupen. Y yo entré el primer día de clases
y los miro en la tarima, porque allá, por ser tantos, das clases en ¿Cómo una hacíamos tarima. con tantos niños? Yo también tuve 40 y pico de 3 años, imagínate, con eso hice mis prácticas recién graduadita del colegio. Sí, ya viste, porque teníamos vocación para empezar. Sí. Pero ese día yo me asusté y me salí a llorar, ¿oíste? A la banqueta del colegio. Yo lloraba y en eso llegó la señora Alice. Mis respetos, o sea, yo la admiro tanto todavía, de las maestras que llegaban en falda y tacones a dar clases, ¿verdad? Y se me quedó viendo y me dijo, ¿qué te pasa? Ay, yo no voy a poder, me dijo. Te paras ahorita. Y me dijo, si uno de estos niños no aprende, es responsabilidad tuya. ¿Qué tal? Así que te vas a lavar la cara y entras. Pues es que al final del día En ese momento, no tiene que ver por yo dónde. creo que toda la didáctica que a mí me habían dado, yo salí a los 16 años, o sea, ya era mi tercer año de maestra, imagínate. Y es impresionante. Pero me quedaron esas palabras y por eso las comparto. Todos los que somos adultos tenemos la responsabilidad de guiar con amor a las generaciones que vienen atrás, pero a los niños sobre todo, y entender que no es responsabilidad del niño. Sí. Y me quedo, ahorita estamos, Sí. hasta nos pasamos, pero Ay, yo qué feliz barbaridad. aquí estoy. Pero yo te iba a decir que me quedo también con esta parte que acabas de decir y también con la que dijiste de que ellos venían sin nada. Vienen, o sea, hay hasta un Puros. libro que se llama Los niños vienen del cielo, puros. Y como que uno aquí, ¿de qué los vas a llenar? Ajá. O sea, esa es la parte que yo creo que deberíamos de decirles a los papás, o sea, ¿de qué los vamos a llenar? ¿Qué vamos a hacer con estos niños que tenemos, que nos fueron dados? ¿De qué los vamos a llenar? De nuestros miedos, de nuestras cosas, de internet, de computadoras, de cosas materiales o Y de amor. ahí voy a decirte algo también, perdón, pero No. ¿de qué los voy a alimentar físicamente también? Sí. Porque las mamás ahora ya no cocinan. Entonces solo les dan salchichas, nuggets, ketchup. Y nutricionalmente tenemos niños desnutridos. Y el niño desnutrido No aprende. tampoco aprende. Sí. Entonces, por favor, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Domino's, todo lo que existe de comida rápida, que en este país es un montón de opciones, no sustituye jamás un buen plato de frijoles con arroz. Para nada. A nivel nutricional, Sí. principalmente. Es decir, lo que aporta el maíz, el frijol, el arroz, quienes tienen todavía la posibilidad, Gloria, de comer carne, por lo menos 2 o 3 proteína. veces por semana, pues que la sigan aprovechando. Yo he tenido mucha gente ahorita. Sus huevitos para los Huevos, niños. o sea, sí. De verdad, hacer un par de huevos revueltos es hasta más barato que una caja de Félix. Ujú. Y nutricionalmente aporta un montón. Entonces, los suplementos nutricionales, especialmente mineral, en el desarrollo neurológico es bien importante. La microbiota es bien importante. Y Sí, la microbiota, si te das cuenta, está relacionada con el funcionamiento del cerebro. totalmente. También. Y ahora las biopsias, otro día vamos a hablar de Sí. las patologías Es que del tenemos adulto, mucho pero- que hablar. No, pero ahora ponete las biopsias para Parkinson, ya no las hacen en la corteza, sino que las hacen en el intestino. Es decir, hay muchas cosas que han cambiado, pero la dieta también. Entonces, cocinar en familia, hacer comida nutritiva, por favor, Real. real. Entonces, nutrirlos. Fíjate que sí, acabamos de diseñar una nueva propuesta de crianza. Me encanta. Decide de qué los vas a llenar. Sí. Y los papás que elijan sus discursos, porque también hay que tomar en cuenta esa psicología positivista que viene amarrada con muchas cosas donde el papá se siente culpable de muchas de sus reacciones. Y esa Y se sienten confusión- y se sienten con mucho miedo. Siento que Sí. hay tanta información que ya Sí. no saben ni qué decirles ni qué hacer. Exactamente. Entonces, pilas ahí también. Te quiero mucho. Gracias por el Y a ti. espacio y No. espero que se repita. Cuéntales que tienes tu fundamental por si a alguien le interesa ir aquí en Guate Bueno, a miren, su en lo que los clínica. podamos ayudar.
tenemos Centro Fundamental, somos una clínica que atiende patologías del habla, del lenguaje. Habla todo lo que ya dije que es, lenguaje ya expliqué qué es, toda la parte de voz, para todos los que son profesionales en el uso de la voz, toda la parte de deglución, es decir, los problemas para tragar, de 0 a 100 años o hasta que, porque hemos tenido más pacientes más grandes. Estamos ubicados en Las Brisas, en la zona 10, y nos pueden contactar en el 2228-5294. Será un placer. ¿Tienes Instagram? Tenemos Instagram, sí. Fundamental_GT. En Facebook nos encuentran como Fundamental GT. Alguien nos anda haciendo la competencia, por cierto, y ponen ahí Centro Terapia del Habla GT, que era mi nombre anterior en la página y la tuve que cambiar porque hay como todos hacen, como es en la revuelta, todos quieren sacar ganancia. Qué alegría, imítennos, me hace sentir muy feliz. Esa es buena seña. Fíjate que es común, o sea, me encanta porque dímelo a mí. Me alegra saber que algo de lo que hacemos impacta y que alguien quiere aprender, y las puertas siempre están abiertas para papás, para familias, para profesionales. Es un honor de verdad aprender juntos y crecer juntos, es una responsabilidad. Pues muchísimas gracias, Liliana, tenerte en el podcast, y gracias a todos los que nos escucharon hoy, los que nos vieron en YouTube también, y pues fue un episodio muy interesante, compártanlo y pues estamos. Sí, feliz día. Y ya se nos acabó el tiempo, pero nos vemos en otro episodio de Educa Aprendiendo, un espacio para conversar con expertos en educación. Y por favor, comparte este episodio con otros papás que quieran descubrir herramientas y estrategias para potenciar a sus hijos. Suscríbete hoy en Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Colegio Taix Plus y @Gloria de Figueroa. Hasta pronto. Universo Podcast.